Domingo, 26 de diciembre de 2021. Meditación del Evangelio. Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Comentario breve. El episodio del templo es desconcertante. Un adolescente se toma la libertad de disponer de su vida. Se quedó en el templo sin decir palabra a sus padres y sin que ellos lo noten. Se puede preguntar, ¿hay que ser alguna vez desobediente como acto de afianzamiento de la propia personalidad? ¿O se debe ser obediente en todo momento? En realidad, aquí no hubo desobediencia. Se trata de un caso muy especial. El niño Dios debía ocuparse en las cosas de su Padre. Ya adulto reafirmó: he venido del cielo para hacer la voluntad de quien me envió. Hay que obedecer a Dios por encima de todo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. El relato de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo es una escena de vida familiar. El contexto está representado por dos breves descripciones de la vida de Nazaret, el viaje anual a Jerusalén para la Pascua y el retorno a casa de la familia de Jesús, donde él permanece sumiso a sus padres como un hijo cualquiera. En este fragmento del Evangelio según San Lucas, invita a fijarse en varios puntos, donde se habla de las costumbres de las familias judías en tiempos de Jesús, reflejadas en la vida del matrimonio de San José y María Santísima, pero también invita a reflexionar sobre cómo Jesús hace ver que su prioridad es su Padre Celestial frente a la más que legítima angustia con que María y José anduvieron 3 días buscándolo a él, extraviado y hallado finalmente en el templo. En los primeros versículos, detalle muy importante a considerar, dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es decir, José y María tenían por costumbre subir a estas fiestas de la Pascua. Con este detalle, se puede afirmar aún más la virginidad de María, como es lógico pensar, si hubiese estado embarazada y con más hijos pequeños, no hubiese podido subir cada año a Jerusalén, ya que habría tenido que cuidarse y sus pequeños no le hubiesen permitido hacerlo. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Este relato nos dice que, cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. No dice que el motivo de subir fue porque el niño cumplió 12 años, y es posible que era costumbre llevarlo antes de esa edad. Lo que sí asegura el relato, que ellos tenían la costumbre de subir, ya que iban todos los años a Jerusalén. Luego, acabada la fiesta, María y José regresaron. Al parecer, no era indispensable quedarse toda la semana pascual, si era obligatoria la estancia allí los 2 primeros días. Así entonces, ellos se vuelven a Nazaret. El Evangelio de Lucas siempre relata los sucesos en episodios históricos. En este caso, este es una historia de proclamación. Sabemos que los varones judíos tenían obligación de subir a Jerusalén en las 3 fiestas de peregrinación. Estas son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. También sabemos que, en la práctica, viviendo lejos de Jerusalén, solo solían asistir a una.
Otro dato es que las mujeres no estaban obligadas a ir y ni tampoco los niños hasta los 13 años, aunque a los 12 se los solía hacer cumplir las prácticas de la ley, para acostumbrarlos. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén. El relato continúa diciéndonos que María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que Jesús estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Un niño de 12 años en Oriente tiene gran libertad de movimientos. Era natural que fuese entre alguno de los grupos, un poco desordenados y distanciados de la caravana. La aglomeración en Jerusalén era grande. El historiador judío Josefo da una cifra fantástica, 2.700.000 personas, para hacer ver la aglomeración que se reunía y lo nutrido de las caravanas. Tal vez por eso supusieron que estaría en la caravana. Sin embargo, al darse cuenta de su ausencia, después de haber caminado un día, se devuelve a Jerusalén a buscarlo, preguntando, sin duda, por todas partes. Al cabo de 3 días, probablemente contados a partir del comienzo de su retorno, le encontraron en el templo. Estaba en medio de los doctores, sentado, y estaba oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo sería esto de estar en medio de los doctores? Los doctores solían enseñar en alguna cámara que daba a los atrios o en los atrios mismos. A veces había reunión de varios doctores, para discutir puntos de la ley, se admitían a ellas discípulos u oyentes, y se permitía el interrogarles. Enseñaban sentados en un estrado, y los discípulos también estaban sentados en torno suyo. El que estuviese en el medio indica solo entre ellos. Conforme a las costumbres, no solo se oía las explicaciones, sino que también era posible preguntar. El evangelista destaca que los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando los padres de Jesús le encontraron, se maravillaron del hecho de estarse entre los doctores, y acaso escucharon alguna de aquellas respuestas maravillosas que daba a las preguntas de un rabí. Al encontrarse María con Jesús, le dice, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Ella, llevada por el impulso afectivo de madre, le manifestó a Jesús la pena que tenían por ver su ausencia e ignorar su paradero. Pero la respuesta de Jesús, es de un estudio clásico para muchos teólogos. ¿Por qué me buscaban? Algunos sobreentienden que la pregunta va a por qué me buscaban por las casas de los parientes y amigos, en la ciudad. Sin embargo, otros exponen que quiso decir que no era ahí donde iba a estar, sino que en la casa de mi Padre, el templo, ya que Jesús estaba en el templo, que es donde lo encontraron. Entonces es allí es donde debían, sin más, haberle buscado. Ocuparse de las cosas de Dios. Jesús se presenta llamando a Dios su Padre, mi Padre, con una propiedad y una exclusividad única. Recordemos que María le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados y él responde que ellos saben, que su obligación es estar ocupado en las cosas y misión de mi Padre. Por eso estaba en el templo, porque allí moraba Dios, su Padre. Es un pasaje sinóptico que enlaza con las enseñanzas del Evangelio de Juan, en donde Cristo se muestra como el Hijo de Dios. Por lo que los judíos querían matarle, porque decía a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. El evangelista resalta que ellos, sus padres, no entendieron lo que les decía. Pero Jesús les dice, aunque en forma interrogativa, que sabían que tenía que ocuparse era su misión, en las cosas templo de su Padre. Después del relato de la Anunciación, de Lucas, esto sería incomprensible. Esta ignorancia se refiere al desarrollo de la obra mesiánica, al plan concreto como Dios lo iba realizando, y que ellos ignoraban. Por eso Jesús les pregunta, ¿no sabían qué? El significado teológico del episodio, sin embargo, es mesiánico y el gesto de Jesús es profético. Jesús afirma conocer bien su misión y anuncia la separación futura de sus padres. Cuando la madre lo encuentra en el templo lo interpela, tu padre y yo te buscábamos angustiados y Jesús responde con convicción, ¿por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Al decir tu Padre, María entendía referirse a José, pero cuando Jesús dice mi Padre, está refiriéndose a Dios.
Hay un contraste neto y significativo en esto, porque Jesús trasciende a sus padres. Jesús reivindica el primado de la pertenencia al Señor y la prioridad de la propia vocación. Sin embargo, inmediatamente después, Jesús regresa a Nazaret y permanece sumiso y obediente a los suyos. La obediencia de los hijos a los padres es un deber y florece donde existe un clima de crecimiento y maduración de la persona, donde se reconoce el primado de Dios y de la propia vocación. Los hijos, pues, no pertenecen a los padres, sino a Dios y a su proyecto vocacional, valores más importantes que la familia misma. Por esto Jesús abandonará su hogar para cumplir la voluntad del Padre, es decir, para ocuparse de las cosas de Dios. 6. Todo cristiano es ante todo hijo de Dios, pertenece a la familia de Dios. Jesús, si bien ha nacido en una familia humana, la trasciende, porque proviene al mismo tiempo de las profundidades del misterio de Dios. Él, creciendo obediente a sus padres, presenta un rasgo particular, esconde el misterio de unidad con su Padre y pone de relieve un mensaje especial que lo hace ser más sencillamente humano. María y José debieron intuirlo y aceptarlo con humildad en su corazón. Todo cristiano es ante todo hijo de Dios, pertenece a la familia de Dios. El mayor don de Dios, escribe Juan, es que seamos sus hijos. Mirad qué magnífico regalo nos ha hecho el Padre, que nos llamemos hijos de Dios. No se trata de una exhortación piadosa ni de dejar con la boca abierta a la comunidad cristiana. Somos verdaderamente hijos de un Padre que nos ama y todavía no comprendemos a fondo la grandeza de este don. La filiación divina es un germen y un don en devenir que llegará a plenitud en la visión del Señor. Es preciso vivirla, gozarla día tras día en la fe y en la perseverancia amorosa para poder encaminarnos con alegría al ideal que es certeza para el cristiano: seremos semejantes a Dios. La seguridad de nuestra semejanza con Dios no se apoya sobre nuestra conquista o sobre nuestros esfuerzos, sino sobre la bondad de un Padre, sobre el don gratuito que nos ha concedido haciéndonos hijos suyos y pidiéndonos que la hagamos crecer en nosotros con la acogida y el cumplimiento de su palabra. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Vueltos a Nazaret, el niño, que había manifestado su conciencia divina, les estará sujeto. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Era el plan de su Padre hasta su aparición pública. María, Madre de Jesús, servidora sublime y excelsa de Dios, se da cuenta en este minuto, que ya ha cambiado su relación con Jesús. Él ha dado ya una temprana señal de emancipación al quedarse sin avisarles en el templo de Jerusalén, aunque luego él regresó junto a sus padres a Nazaret y sumiso a ellos. En la edad adulta, toda la predicación que Jesús hace, obedece sobre todo, a lo que su Padre le envió. Otra vez Lucas hace saber que María guardaba todo esto en su corazón, confrontándolo, meditándolo, viviéndolo. A la luz de la teología mariana se comprende bien toda esta actitud de María. ¿Fue María la fuente directa de todos estos conocimientos a Lucas? Probablemente no. Quizá, si por razón de coincidencias cronológicas sería posible, pero no hay nada por ahora que asegure esto. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Más delante de este relato, Lucas termina con una frase que prepara la hora de la presentación de Cristo a Israel. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Crecía en sabiduría, ciencia experimental y en la manifestación de su misma sabiduría sobrenatural proporcional a su edad, en edad o estatura, ya que ambas cosas significan la palabra griega usada mejor aún, todo lo que implicaba su desarrollo físico, y gracia, todo favor divino, ante Dios y ante los hombres. Todo esto se manifestaba externamente, y proporcionalmente, para con Dios y para con los seres humanos. Esta descripción evoca la niñez de Samuel, y el tema de la sabiduría en los libros sapienciales. Juan Pablo II, en el mensaje para la Cuaresma 2004, concluye: cuando a la edad de 12 años se quedó en el templo de Jerusalén, mientras sus padres le buscaban angustiados, les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ciertamente, toda su existencia estuvo marcada por una fiel y filial sumisión al Padre Celestial.
Mi comida, decía, es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. El Señor les bendiga. Amén.